Hermanos, esta sería nuestra lección 5. Lección 5, Unión con Cristo, parte 2. Hermanos, estamos considerando el concepto de lo que se llama la unión con Cristo. ¿Y por qué estamos considerando este concepto en unas lecciones de discipulado básico, lo que hemos llamado catecúmenos? ¿Por qué estamos considerando el concepto de la unión con Cristo en un curso de discipulado? Hermanos, porque queremos comprender más las bendiciones que hemos recibido en Cristo para poder vivir a la luz de ellas. Sí, el cristianismo solo se puede vivir plenamente con buena teología. Mala teología trae mala práctica, trae desesperación, trae angustia. Buena teología trae libertad, hermanos, para vivir la vida cristiana. Así que por eso estamos tratando el tema de la unión con Cristo. Y expusimos en la lección anterior las bendiciones forenses. Ya ustedes conocen este término, forense, o sea, legales. Las bendiciones legales que tenemos en Cristo. Por ejemplo, justificación. Es una bendición legal. La justificación, hermanos, no nos hace justos internamente y después Dios nos declara justos. Más bien la justificación es una declaración de Dios. En esta lección, lección 5, vamos a considerar otro aspecto de la unión con Cristo, y son las bendiciones transformacionales que tenemos en Cristo. Recuerden, hay bendiciones legales en Cristo que solo nos afectan legalmente, y hay bendiciones transformacionales que nos afectan en nuestro interior. Y explicaremos este concepto a la luz de la doctrina de la santificación. Recuerden, hermanos, por la obra del Espíritu Santo hemos sido injertados espiritual y místicamente a Cristo, y estando injertados en Cristo, recibimos lo que ha sido conocido como duplex gratia, la doble gracia que tenemos en Cristo: bendiciones legales y bendiciones transformacionales. Pero antes de comenzar a considerar tal cual la santificación, me gustaría compararla con la justificación antes de que entremos de lleno. En primer lugar, me gustaría que consideremos que hay similitudes entre la justificación y la santificación. Por ejemplo, las dos son una obra de Dios. El Padre nos declara justos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en nuestra justificación. La santificación no es una obra que yo hago solo. Es una obra del Trino Dios por su gracia en mí. Segundo aspecto de similitud: las dos tienen como base la obra meritoria de Cristo. Ambas, la justificación y la santificación, toman su gracia, toman su base en el sacrificio, vida, ascensión y resurrección de Cristo. Por lo tanto, debido a estas similitudes, debemos decir que es imposible tener una si no poseemos la otra. En Cristo recibimos una doble gracia. Y así como cuando a ti te dan una moneda y no solo recibes el águila, sino también, ¿cómo se llama? El sol, el sello, sino que recibes las dos juntas.
Así en Cristo, cuando somos unidos a Él, no solo recibimos la justificación, sino también la santificación. Por eso Sinclair Ferguson comenta, justificados es una declaración hecha acerca de nuestro estatus, no basado en nada en nosotros mismos. La justificación es una declaración respecto a nuestro estado. Pero el Espíritu Santo, quien nos une a Cristo para justificación, en ese mismo acto de unión también nos santifica, transformando nuestra disposición y deseos. O sea, aunque la justificación y la santificación son distintas, tienen cosas en común, lo cual nos hace concluir que nunca van separadas. Ahora veamos las distinciones. Alguien pregunta, ¿es muy peligroso confundir la justificación con la santificación? Contesta, sí, porque o bien o los tienta a convertir la gracia de Dios en pereza y libertinaje, o pone su propia santidad en lugar de la justicia de Cristo y lleva a los creyentes al error práctico de juzgar su estado por su conducta. Estas palabras son claves y esto le da sentido a por qué estamos pasando otra sesión hablando de lo que tenemos en Cristo en lugar de ir directamente a las prácticas del cristiano que lo harán crecer. Vean por qué es importante. Dice, si no entendemos lo que tenemos en Cristo, justificación y santificación, harán al cristiano o libertino o legalista. ¿Por qué? Porque si no sabe que en la justificación también es santificado, dirá, pequemos para que la gracia abunde. Pero por otro lado, si no sabe que al ser santificado quiere decir que también fue justificado, intentará ganar su salvación por su santidad. Es importante, si queremos tener un buen desarrollo en nuestra vida cristiana, entonces conocer las diferencias entre la santificación y la justificación. Dice Wilhelmus, él comenta, la justificación es un cambio de estado legal del hombre, siendo liberado una vez y para siempre de la culpa y el castigo del pecado. La santificación es un cambio en el hombre interior, en donde se remueve la corrupción del pecado, en pasos y en parte. Importante. La justificación tiene que ver con nuestro estado legal. Te declaro libre de culpa. La santificación tiene que ver con nuestro estado interno. Te limpio del pecado. Uno nos libra de la culpa, otra nos libra de la corrupción del pecado. Una tiene que ver con nuestra posición legal y la otra con nuestra condición eterna. Una, la justificación, está completa desde el principio, hermano. No vives la vida cristiana para que algún día seas declarado justo. La justificación está completa. Estás tan justificado como lo estarás en 10 años y como lo estarás el día de tu muerte. La justificación no crece. ¿Por qué? Porque la justificación es una declaración de mi estado legal. El Padre me dice, te declaro justo como mi hijo. Pero la santificación es un proceso. Una crece, santificación, la otra no, justificación. Una puede cambiar. Hermanos, ¿podemos ser más santos? Sí, pero ¿podemos ser más justificados? No. ¿Podemos ser menos santos el día de mañana? Sí, esperemos que no, pero sí. ¿Pero podemos ser menos justificados? No. Una cambia, la otra no. Ferguson comenta, justificación es el acto de Dios contándonos como justos en Cristo, y santificación, Dios nos hace más y más justos internamente. Una nos declara justos, la otra nos hace justos. Ok, habiendo presentado esta doctrina de forma general, con las similitudes y diferencias de la justificación, pasemos a Romanos capítulo 6, que nos servirá como texto base para comprender mejor
¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Y vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos en Cristo, para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, este texto establece dos cosas ante nuestros ojos. La santificación existe en el creyente. La santificación es una realidad en el creyente. La segunda cosa que pone ante nosotros es esta santificación que realmente existe en el creyente, la tenemos en unión con Cristo. Dice, porque si estamos en Cristo, así como Cristo murió al pecado, así también ahora nosotros estamos muertos para el pecado. Y así como Cristo, una vez que murió al pecado, resucitó y ahora vive para Dios, así también nosotros espiritualmente hemos revivido, hemos resucitado de nuestra muerte espiritual para vivir para Dios. Nuestra santificación está basada entonces en nuestra unión con Cristo. Quisiera establecer 5 cosas que es necesario que conozcamos de la santificación. En primer lugar, intentemos definir qué es la santificación. La santificación, hermanos, es aquel proceso por el cual Dios obra en nosotros por su pura gracia, a través del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, en donde somos muertos al pecado y somos vivificados para la justicia. Muertos al pecado. Versículo 1 y 2 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, eso es la santificación. En primer lugar es entender que estamos muertos al pecado. O sea, ya no somos más sus siervos. Ahora podemos ser siervos de la justicia. En Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Cristo murió al pecado y en unión a Cristo nos da la victoria sobre él. Así que santificación es mortificación del pecado. Hermanos, eso se inicia en nosotros cuando empezamos a sentir aborrecimiento por el pecado y se continúa cuando crecemos en aborrecimiento por ese pecado. En ya no deleitarnos en ese pecado, en estar creciendo en el odio al pecado, en estar mortificando y matando el pecado en nosotros. En segundo lugar, la santificación implica vida en la justicia. O sea,
vivir en la justicia. Lean versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vean esta unión, hermanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. O sea, así como Cristo vive para el Padre en obediencia, así también el creyente vive en obediencia para con Dios. No solo dejamos de pecar, nos convertimos en instrumentos de justicia. Ya no solo no damos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro gusto al pecado, ahora ponemos todo lo que somos al servicio a Dios. Hermanos, este es el mismo orden que sigue el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 12. Después de que nos ha descrito lo que tenemos en Cristo, comienza diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, a la luz de lo que tenemos, ya no vivamos en esclavitud y muerte al pecado. Ahora podemos vivir una vida de santidad, sirviendo a Dios, siendo un sacrificio vivo para con Él. Así que la definición más sencilla de la santificación debe incluir estos elementos: muerte al pecado y vida para la justicia, mortificación del pecado y búsqueda de la justicia, de la santidad. 2. La santificación, hermano, es el plan de Dios para toda tu vida. Hoy en día andan algunos diciendo por ahí: tú solamente puedes ser un cristiano si solamente tienes la santidad posicional. ¿Sí? Cuando Dios te salvó, te declara santo. Confunden la santificación con la justificación. Te declara santo, así que no importa que nunca seas santo, eres santo nominalmente. Pablo no conoce nada de esa herejía. Dios ha puesto la semilla de santidad en ti y esta va a crecer. Y amado hermano, este es el plan de Dios para toda nuestra vida. El propósito de Dios es hacerte más a la imagen de Cristo. Esto le da sentido a nuestra vida. Pues Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios está formando su imagen que fue distorsionada en el jardín del Edén, la está restaurando a la imagen de Cristo, que es la perfecta imagen de Dios. Hermanos, ¿sobre qué es nuestro curso? Catecúmenos, ser discípulo, cómo ser discípulo de Cristo. ¿Cómo te conviertes en discípulo de Cristo? Por creer y recibir el Evangelio con fe y arrepentimiento. Pero eres recibido así en el Evangelio. Pero ¿cómo creces? ¿Cómo creces como discípulo de Cristo, hermanos? Esa es la obra de la santificación. Dios está formando a Cristo en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que hemos sido santificados por el Espíritu para ser a la imagen de Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Hermanos, este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando vemos Romanos 6, no solo vemos que el principio de santidad es muerte al pecado y vida a la justicia, vemos en Romanos 6 que el propósito de Dios en nuestras vidas es ser santificados durante todo este tiempo. Hermanos, ¿por qué debes aprender la Biblia? Y vamos a ver más adelante en el curso de catecúmenos cómo leer la Biblia, cómo meditar la Biblia. Pero, ¿por qué debes aprender a leer la Biblia?
Porque es esencial para ser discípulo, porque a través de ella Él te va conformando más a su voluntad. Él te alienta para que continúes como discípulo. ¿Por qué es necesario orar? Porque a través de la oración vas siendo limpiado de tus impurezas para ser más a la imagen de Cristo. ¿Por qué debes ir a la iglesia? Porque la iglesia es el instrumento por el cual Dios va a santificarte continuamente. ¿Por qué necesitas la disciplina y la corrección de la iglesia? Porque a través de ella vas a ser más limpiado. Hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermanos, Dios nos está santificando. Este es un propósito máximo en la vida del creyente. Entonces, esto nos da idea más clara de qué es el discipulado. Algunos toman el discipulado como las 5 o 6 lecciones que tienes que tomar al inicio después de que haces tu decisión, levantas la mano, pasas al frente, haces tu oración y te hacen una cita para ver cuándo comienzas tus 6 o 7 cursos de discipulado. Eso no es discipulado. Discipulado es la obra continua de Dios que comienza en la conversión y finaliza en la glorificación o en tu muerte, si no es antes la glorificación, donde a través de la iglesia, la palabra, la meditación, la oración, la comunión con los santos, el ágape entre los santos, Él te va a ir conformando cada vez más y más a su voluntad. El discipulado no es un curso de 7 sesiones, hermanos, y no es 12 o 14 o 15 o las que nos tome este curso. Eso no es discipulado. Por eso, en última instancia, vamos a estar diciendo cuando nos acerquemos al final de este curso, ¿quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? Lee la Biblia frecuentemente, ora frecuentemente. ¿Hasta cuándo? Hasta tu muerte. No desprecies la iglesia, sé un miembro fiel, pertenece a la iglesia de Cristo, acepta la disciplina del Señor. Eso es ser discípulo. Ser discípulo no es 7, 5 lecciones, hermanos. Es la vida continua bajo la mano de Dios y su provisión hasta nuestra muerte. Entonces, la santificación es la voluntad de Dios y ahora vamos a ver que la santificación encuentra su fundamento en Cristo. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escuchen esto, hermanos. Porque el que ha sido muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Aunque quizá una mejor traducción es, ha sido liberado del pecado. Hermanos, hemos sido santificados y es la voluntad de Dios nuestra santificación. Hermano, es la voluntad de Dios que seas un discípulo santo y que avances en tu vida cristiana agradándole, hermano, dando fruto de santidad, dando fruto de buenas obras. Pero ¿de dónde proviene la fuerza del cristiano para ser santificado? ¿De dónde proviene la fuerza del cristiano? ¿De dónde proviene esa gracia? El apóstol Pablo dice en Romanos 6 que la gracia para vencer el pecado, para vivir una vida santa, proviene de la acción consumada y realizada de Jesucristo en la cruz. Escuchen lo que dice el versículo 7. Porque el que ha muerto al pecado ha sido liberado del pecado. O sea, nosotros tenemos una gran necesidad de ser libres del poder del pecado, hermanos. Así como tenemos necesidad del perdón del pecado, así tenemos necesidad de ser libres, de
poder vencer el pecado. Cristo tuvo que ganar eso para nosotros. Cristo tuvo que vencer las cadenas del pecado, si es que nosotros podríamos vencerlo, porque recuerden la premisa de la aplicación de la redención, es esta: lo que Cristo no sanó, Cristo no sanará. O sea, cualquier bendición que nosotros tenemos, Cristo en primer lugar la tuvo que haber ganado para nosotros. De otra manera, Él no nos la podía dar. La santificación no es por la fuerza del hombre, sino porque Cristo murió al pecado. Ahora, aquí debemos ser cuidadosos. Cristo no cometió pecado y Cristo nunca estuvo bajo el dominio del pecado. Pero hermanos, en virtud de que nosotros sí estábamos bajo el dominio, Cristo tenía que morir a ese dominio para que nosotros tuviésemos fuerza. Regresemos al versículo 7. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado o liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, escuchen, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, Cristo muere al pecado y Cristo resucita, y es esa virtud de su muerte y resurrección que provee al cristiano la capacidad de ser santos. ¿Cómo podemos participar de este poder que implica el dominio del pecado? ¿Cómo podemos participar de una vida santa? Hermanos, el cristiano tiene que saber, si va a ser un discípulo fiel del Señor, tiene que saber que la santificación, que es la voluntad de Dios, fue conseguida en la cruz por Cristo, hermanos. El poder para vencer el pecado ha sido logrado por Cristo y nos es dado por Él. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos da vida por el Espíritu Santo. Por eso dice que nadie puede ir a Él si el Padre no lo trajere. El Espíritu Santo, cuando estamos muertos, nos da la fe en virtud del sacrificio de Cristo. Y hermanos, aquí hay un punto y un término importante que debemos manejar y conocer. Es cierto, estas son lecciones de catecúmenos, o sea, lecciones para principiantes en la fe, porque todos necesitamos tener los principios muy claros, y este es un término que es importante manejar. Es un término básico. Esto es el concepto de la regeneración. Ok, si la voluntad de Dios es mi santificación, ¿cómo se inicia esta santificación en mi vida? Hermanos, esto lo recibimos cuando somos unidos a Cristo. Se llama regeneración. La regeneración es un acto unilateral. Por eso es llamado monergista. Mono de monociclo o monosílaba, uno. Monergista es nergista o ergista es fuerza, poder. La regeneración es algo que tú y yo no producimos en nosotros. La regeneración es algo que Dios obra directamente en nosotros por el Espíritu Santo. Allí se encuentra la base de la santificación. Esa es la fuente de la santificación, la obra del Espíritu en nosotros. Es lo que Juan llama nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Todos nacemos como Lázaro, muertos en la tumba, pero somos llamados, algunos son llamados por la gracia de Dios para vivir una vida en santidad, y es por el acto de regeneración, hermanos, que somos despertados a la vida. Ahí, hermanos,
Ahí se planta la simiente de vida. Y es esa simiente de vida que con el paso del tiempo va a crecer y va a ser santificado. Hermanos, esto es lo que recibimos en Cristo. Por eso, en unión con Cristo, recuerden que recibimos dos cosas principalmente, lo que llamamos duplex gratia, una gracia doble, una gracia doble. En primer lugar, justificación. En segundo lugar, santificación. Van unidas, hermanos. Van unidas porque Cristo, cuando murió, no solo nos dio el perdón de pecados, cuando murió también venció el dominio del pecado. De manera que cuando somos unidos a Cristo, recibimos ambas gracias. Recibimos ambas gracias. ¿Cuál es la fuente de tu santificación, hermano? Es tu unión vital a Cristo por el Espíritu Santo. Cristo es aquel que ha vencido el dominio del pecado, no por él, porque el pecado no lo dominó, pero por nosotros, que el pecado sí nos dominaba, hermanos. Si la iglesia evangélica de nuestros días entendiese un poco de esta doctrina de unión con Cristo, no tendríamos el cristianismo tan ligero que hay hoy en día, donde puedes recibir la justificación o el perdón de pecados, pero no la santificación. No, hermanos, no podemos partir a Cristo. Nosotros recibimos el Cristo completo, y el mismo Señor Jesucristo que ganó nuestro perdón en la cruz, es allí mismo en esa cruz, venció el pecado, de manera que cuando lo recibimos por fe, ambas gracias nos son dadas. De allí proviene la fuerza de la santificación. Es por eso, es muy importante entender esto para el que será un discípulo de Cristo. Porque entre nosotros puede haber personas engañadas que piensan ser discípulos de Cristo, pero nunca recibieron la santificación. No es porque partieron a Cristo y recibieron el perdón y nada más les falta la santificación. Es porque no están verdaderamente en Cristo y ni siquiera el perdón han recibido. Es muy importante examinar si estamos en Cristo, si hay una vida santa, si un principio de vida está en nosotros, porque si no está en nosotros, no podrá ser discípulo de Cristo. Vean qué importantes son estas lecciones fundamentales. Vean qué importante es pasar nuestro tiempo antes de hablar de qué es un discípulo de Cristo, hablar del Evangelio, hablar de cómo se recibe el Evangelio por la fe y el arrepentimiento, hablar de cuáles son las bendiciones que tenemos en el Evangelio, hablar de la seguridad de la salvación, porque esto es fundamental si seremos discípulos de Cristo, hermanos, porque no vaya a ser que entre nosotros se encuentre alguno que se está esforzando mucho en su propia carne para ser santo, pero no lo logra y falla y se desanima y va más para atrás que para adelante y más en caída que para arriba. Si no está en Cristo verdaderamente, nunca podrá agradar a Dios en la santificación. De ahí proviene la fuerza, de ahí proviene la gracia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es también una bendición para el verdadero discípulo, porque ¿sabes? No hemos sido despojados o puestos en nuestras propias fuerzas para caminar en santidad, hermano. Hermano, la voluntad de Dios es vuestra santificación, pero no somos dejados a nuestras propias expensas. Somos unidos a Cristo y de Él proviene la gracia y de Él proviene la fuerza. Por eso Pablo llama a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo está siendo llamado a una grande y sublime obra. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que es importante entender que nuestra santificación proviene del mismo Cristo. Una cosa más, dos cosas más que quiero decir respecto a la santificación. En primer lugar,
quiero aclarar que la santificación es un proceso contrario a la justificación, que no es un proceso, es un acto momentáneo. Y en segundo lugar, quiero hablar de cómo obra Dios ese proceso de santificación. El Catecismo de Westminster, en la pregunta 35, resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice la pregunta: ¿qué es la santificación? 1. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿la santificación es de la libre gracia o es por las obras? Es por la gracia, hermanos, porque eso es lo que Pablo le refuta a los de Galacia. ¿Se acuerdan? En Gálatas capítulo 3 dice: ustedes, ¿recibieron el Espíritu por el oír con fe o por las obras? No, lo recibieron por la gracia. De la misma forma, el cristiano se mantiene por la gracia. Continúa el catecismo, mediante la cual todo el ser humano es renovado según la imagen de Dios. Todo el ser humano, o sea, todo lo que somos, nuestros afectos, nuestra voluntad es renovada y es capacitada para morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Dice un teólogo, esto está resumiendo todo lo que hemos dicho, hermanos. La santificación es un acto de Dios, empieza con la regeneración, continúa con la santificación, mediante el cual el ser humano es renovado a la imagen de Dios, es capacitado para morir más y más al pecado y vivir en la justicia. Esos son dos aspectos de la santificación, hermanos. Dos aspectos, ya lo vimos. En primer lugar, abandonar el pecado y morir a él. Y la otra es vivir en justicia. No, un cristiano no es solo uno que ha dejado de hacer esto y esto y esto. Un cristiano es uno que ahora está viviendo en la justicia y santidad, piedad. Dice Johannes Vos, ¿por qué la santificación es llamada una obra libre gracia de Dios en lugar de un acto de la libre gracia de Dios? Porque a diferencia de la justificación y adopción, la santificación no es un acto, sino un proceso. La justificación y la adopción son actos instantáneos completos, una vez y para siempre, en un instante de tiempo. Pero la santificación es un proceso de toda la vida que comienza en el momento en que la persona es regenerada y continúa hasta el momento de la muerte, cuando el alma entra al estado de gloria. Es muy importante para el discípulo entender este aspecto de la santificación. Si no, habrá desesperación, desánimo y confusión. No somos santificados, hermanos, hasta la medida en que podemos en esta tierra, en el momento de nuestra conversión. Empieza el proceso, pero la formación de la imagen de Cristo en nosotros es algo que llevará tiempo, es algo que llevará toda nuestra vida, toda nuestra vida. La regeneración pasa una vez y para siempre en nuestras vidas. No estamos siendo regenerados, hermanos. Ahora, quiero aclarar aquí, cuando uno lee los tratados antiguos, por ejemplo, Juan Calvino en su Institución a la Religión Cristiana, a veces usan regeneración como santificación. Debemos entender que el proceso de formulación teológica empezó a tener más su desarrollo. Cuando Juan Calvino habla de que estamos siendo regenerados, se refiere a la santificación. En los tratados antiguos puede haber esa confusión, pero el punto es este. El acto de transformar nuestro corazón es algo que Dios hace unilateralmente de forma monergista. No obstante, la santificación no es algo que ocurre una vez, sino es algo que Dios hace en nosotros. Hermanos, Dios hace en nosotros y que tiene un largo proceso hasta el final de nuestros días. Escuchen lo que dice la Confesión Bautista de Londres de 1689. Hermanos, es precisa este aspecto de la santificación. Escuchen, aquellos que están unidos a Cristo. Hermanos, la herencia, el problema del evangelicalismo superfluo de nuestros días es que olvidó la enseñanza del pasado. Vean la profundidad de estos hombres años atrás, más de 300 años atrás. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados.
teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. Hermanos, un discípulo no es uno que se dice cristiano, pero vive como un cristiano carnal. Un discípulo es uno que es realmente santificado. Tal doctrina del cristiano carnal no es sino una aberración teológica. No hay tal cosa en la Escritura como un cristiano que recibe por fe las bendiciones del Evangelio, simplemente decide no ser santo, sino vivir de acuerdo al pecado. Es cierto, el cristiano suele caer en carnalidad y puede comportarse carnalmente, pero no hay tal categoría en las Escrituras. 1 Corintios no enseña eso. No está enseñando una categoría de cristiano, de un cristiano santo y un cristiano carnal, y ambos van a llegar así a la ciudad celestial. No es así. El cristiano puede comportarse carnalmente y caer en carnalidad, pero hermanos, por el principio de vida que está en ellos, será más y más santificado. Miren las palabras de Johann Heidinger. La santificación es la gracia o el favor misericordioso de Dios por el cual Él, a causa de Cristo, el Redentor, por medio del Espíritu Santo, restaura la naturaleza corrupta del hombre justificado por la fe, según la palabra de Dios, cada vez más a su imagen, para que a su vez muera diariamente al pecado, diariamente, para la justicia y la salvación en Cristo. De hecho, es la preservación de la primera regeneración y una progresión continua y segura. O sea, en Cristo recibimos esta doble gracia, pero debemos distinguir que la santificación es un proceso de todos los días. Esto lo debe conocer el discípulo de Cristo. La santificación no cesa. La santificación es un proceso continuo. Hay diferentes grados de santificación en los cristianos. Hay diferentes grados de ser santos en los cristianos, y el cristiano, el discípulo, camina diariamente hasta alcanzar la medida de santidad a la cual él fue llamado. Hermano, déjame parar aquí y preguntarte, ¿estás buscando la santificación? Porque la santificación es la voluntad de Dios, y la santificación es una gracia que recibimos en Cristo inseparablemente del perdón. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás creciendo en santidad? No te estoy preguntando si fuiste santificado en un tiempo. Te estoy preguntando, ¿estás creciendo actualmente en santidad? Pues esperemos que este pequeño curso de catecúmenos, sea útil para despertarnos a la necesidad que tenemos de ser santificados. Si tú dices no, es importante ver cuáles son las causas que nos han hecho volver al pecado. Es importante discernir nuestra condición espiritual. Si no estás creciendo, seguramente estás cayendo. La santificación es un proceso de crecimiento, y el dejar de crecer no solo implica estar estático, puede ser, pero la mayoría de las veces implica decaimiento espiritual, porque la vida espiritual, como explica Sinclair Ferguson correctamente, dice, es como el avión. El avión no puede dejar de acelerar si no va a caer. Hermano, ¿estás buscando la santificación? ¿Estás creciendo en santificación? ¿Estás venciendo los pecados que antes te dominaban? ¿Cuál es tu condición actual? Entonces, para llegar a nuestro último punto, recordemos que la santificación es una gracia que recibimos juntamente con la justificación, aunque estas son diferentes. Recordemos, hermanos, que la santificación, estamos diciendo que es la muerte al pecado y la vida en la justicia. Muerte al pecado y vida en la justicia.
Recordemos, hermanos, que la santificación es el plan de Dios. Recordemos que la santificación toma su fuerza y su virtud de la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, recordemos que la santificación es un proceso. Por último, ¿cómo obra Dios este proceso? Porque no hemos de pensar que lo obramos nosotros solos. La pregunta es, ¿cómo Dios obra la santificación en nosotros? Hermanos, simplemente quiero dar 5 cosas a manera de repaso en cuanto a cómo Dios obra la santificación. ¿Por qué digo a manera de repaso? Porque lo que nos vamos a dedicar, hermanos, en lecciones posteriores será a tratar cada aspecto por separado. Quiero hablar cuestiones como cómo buscar la santificación a través de la meditación de la palabra. Cómo buscar la santificación, cómo meditar la palabra. Quiero dedicarme una sola lección a dar consejos de cómo meditar, cómo orar, cómo leer las escrituras, cómo acercarnos a la adoración pública, entre otras cosas. Así que esto solo es a manera de resumen. Hay 5 formas en las cuales Dios obra la santificación. Entonces, vamos a ver estas 5 formas, porque tú puedes decir, no, yo sí estoy siendo santificado. Vamos a ver si estás siendo santificado de acuerdo a Dios o quizá de acuerdo a tu pensamiento y en realidad no estás siendo santificado. Dice, en primer lugar, a través de los medios privados y públicos de gracia. Dios nos santifica a través de los medios. Dios nos santifica a través del uso de los medios de gracia, tanto privados como públicos. Por privados, hermanos, me refiero a la lectura de la Escritura. Recuerden, su palabra nos transforma. Sus dichos transforman nuestro corazón. A través de la contemplación de la Escritura somos transformados. A través de la oración privada luchamos contra nuestros pecados y pedimos gracia. Pero no solo los medios privados, sino los medios de gracia públicos. Hermanos, a través de la oración pública, a través de la predicación de la palabra, de la adoración con los santos, Dios derrama agua fresca para limpiar nuestras inmundicias. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de los medios de gracia en la iglesia. Por eso dice en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es Cristo. Esto lo está diciendo después de que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para edificar a los santos. Los medios públicos, hermanos, te van construyendo a la imagen de Cristo, hermano. No puedes decirme que estás siendo santificado si no estás practicando solo los medios, si no estás practicando los medios privados y los medios públicos. Y si tú dices, no, yo solo practico los privados, hermano, hay una deficiencia en tu vida y por lo tanto seguramente hay una deficiencia en tu santificación. Si tú dices, yo solo me dedico a los públicos, de igual manera, necesitamos vida espiritual con Dios privada. Así que somos santificados o Dios nos santifica a través de los medios de gracia públicos y privados. En segundo lugar, nos santifica a través de la iglesia misma. No es repetición a lo que dije anterior. Déjenme manifestar la diferencia. No solo eres santificado por el ministerio de la palabra, eres santificado por la vida de la iglesia. Sí, hermanos, no podremos alcanzar la medida que Cristo desea si nuestra vida está separada de la iglesia local. Necesitas la exhortación de los hermanos, necesitas la comunión de los hermanos, necesitas la vida con los hermanos, la oración con los hermanos, necesitas la dinámica, y esto nos lleva a la tercera forma en la cual Dios nos santifica, por el servicio en la iglesia. Hermano, ¿alguna vez has pensado eso? Dios no solo te está usando para bendecir a otros cuando estás sirviendo. Tú estás siendo transformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué?
Porque muchas veces tu servicio, hermanos, va a ser el medio de cansancio, el medio de enfermedad. Y eso va formándonos a Cristo que nos sirvió en debilidad. Muchas veces nuestro servicio va a ser aquellos que nos rechazan, aquellos que nos terminan dando la vuelta, aquellos que quizá van a hablar mal de nosotros. Pero eso nos conforma más a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque así es como nuestro Señor sirvió. Además, muchas veces el servicio va a ser el medio de tribulación. Muchas veces el servicio va a ser sacrificial. Dar de lo poco que tenemos, quizá poco tiempo, poco recurso, pero damos y eso nos va despojando y haciéndonos más a la imagen de Cristo. Escuchen lo que dice la Escritura: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento en amor. El cristiano crece cuando éste no solo se pone bajo el ministerio de la palabra, no solo bajo la vida y comunión, sino cuando éste sirve, es santificado. Hermano, si tú no estás sirviendo a la iglesia del Señor como debes estar sirviendo, disculpa, pero yo creo la Escritura en lugar de tu testimonio. Tú me puedes decir, no, sí, yo estoy siendo súper, mega, ultra santificado, aunque no sirvo en la iglesia. Discúlpame, pero tengo que creerle a la palabra. Y más bien hay un hoyo en tu visión. Así hay un libro, se llama El hoyo en la santificación. Hay un hoyo en tu visión. Porque Pablo dice que eres santificado por servir a los santos. O al menos que la persona sea la excepción. Y no lo es. Más bien, no hay una santificación como es la voluntad de Dios. Les recomiendo que lean Romanos, no puedo leerlo aquí, pero les recomiendo que lean Romanos 14, que lean Romanos 12 y 13, para que vean, hermanos, es tarea de catecúmenos. Lean Romanos 12, 13 y 14 y vean cómo en el pensamiento de Pablo nadie puede llegar a ser santo si no está en la vida de la iglesia. ¿Cómo más nos santifica Dios? A través de su providencia. A través de su providencia, hermanos, situaciones en nuestras vidas, las oportunidades en nuestras vidas. Hermanos, aún Dios nos santifica a través de tentaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que Dios nos santifica a través de tentaciones? Sí, hermano, porque cuando alguien es tentado y por la gracia vence, él va siendo más santificado a la imagen de Cristo, aquel que venció el pecado. ¿Cómo más nos santifica Dios? A través de las pruebas. A través de las pruebas. Me he quedado bastante corto de lo que es la obra de Dios en nuestra santificación en virtud de la unión con Cristo. No olvidemos, hermanos, que esto es un resumen. Me gustaría terminar llamándote a examinar. ¿Estás siendo santificado como Dios santifica? No es yo elijo una y olvido las otras tres. Sí, hermano, a mí por las pruebas, aunque lo demás no, pero por las pruebas me está santificando. No, esta es la forma completa, ¿sí? El plan integral de Dios por medio del cual nos santifica. La pregunta es, ¿estás siendo santificado, hermano, a la luz de esto? Aunque ha faltado mucho que decir, tengo gran ánimo porque lo que estaremos viendo en Juan 15 por estas semanas que vienen será la obra de santificación en unión con Cristo y el fruto que el cristiano debe dar. Así que termino no con desaliento esta sesión de todo lo que me falta decir, sino con aliento a manera de introducción para todo lo que estaremos viendo en estas próximas sesiones.